En la guía número 3 vamos a trabajar acerca del mantenimiento correctivo de hardware y esto se hace mediante la identificación del código de pitidos e identificación de problemas. En la primera parte vamos a encontrar en la sección ambientación una pequeña lectura acerca de sabe sobre los laboratorios especializados en recuperación de información. Entonces, son laboratorios que se dedican, como se puede ver aquí en la imagen, a recuperar información de discos duros o computadores que se han averiado, más que todo del disco duro, que es donde se almacena la información, que a veces sufren daños ya por uso o por golpes, que es lo más frecuente en los discos duros magnéticos. En este caso, existen laboratorios especializados que ellos lo que hacen es recuperar esa información y el cobro lo hacen es por gigabyte de información perdida. En la lectura van a darse en cuenta que el costo puede estar fácilmente entre 700.000 a 3 millones de pesos recuperar, digamos, información del disco duro. Por eso es bueno tener copias de seguridad en una USB, por ejemplo, de la información más importante. Acá les dejo un enlace de la página de internet de un laboratorio para que ustedes la puedan consultar. En la siguiente sección de conocimientos previos deben copiar y responder estas dos preguntas. Entonces se trata acerca de si han vivido algún tipo de fallos y ustedes cómo lo han solucionado. Luego en la sección información, allá acerca del mantenimiento correctivo de hardware, recordemos que el hardware es todo lo físico y correctivo ya es cuando se produjo una falla grave. Entonces, a veces, más que todo, las fallas se las podemos atribuir al hardware. Pueden iniciar desde una mala conexión eléctrica del computador hasta la ruptura o daño de algunas de las piezas internas. Y pues esto a simple vista no lo podemos notar. Entonces hay que hacer una revisión muy minuciosa. El código de pitidos e identificación de problemas pues nos permiten identificar estos tipos de problemas. ¿Qué sucede? Que se hace un análisis de esos pitidos, ya que la placa madre tiene un chip llamado BIOS, que ese BIOS es el sistema básico de entrada y salida de información. ¿Y cuál ventaja tiene la board? Que mediante la BIOS él nos va a dar unos pitidos los cuales los podemos identificar e ir y saber cuál es la falla o en qué dispositivo está la falla, que puede ser en el disco duro, puede ser en el procesador, en la memoria RAM o en la board por sobrecorriente o daño de alguno de los dispositivos. Este código de pitidos depende del fabricante. Sin embargo, pues yo les voy a mostrar acá algunos de los más comunes o genéricos, ya que pues dependiendo la marca de la board, pues pueden variar un poco. Entonces, si yo tengo específicamente una board de una marca, tengo que ir y pues los podemos consultar en internet. Por ejemplo, si no hay ningún pitido, pues puede ser falla en el suministro de energía. Un pitido ininterrumpido, falla en el suministro de energía, o sea, puede ser una falla en la fuente de voltaje de la CPU o del computador. Pitidos cortos seguidos, que puede ser daño en la placa base o que no está instalada o bien conectada la memoria RAM. Pitidos largos seguidos, entonces que hay una memoria dañada o un circuito integrado dañado, y así los podemos ir identificando.
para cada uno de ellos. Tenemos entonces para esa identificación de fallas algunas preguntas frecuentes que suceden. Por ejemplo, esas ustedes las realizan comúnmente, digamos, a un técnico, o son preguntas que pues la gente normalmente busca en internet. Por ejemplo, el computador no enciende. Lo primero que tenemos que hacer es revisar las conexiones que estén bien instaladas y la fuente de voltaje esté en el voltaje adecuado, ya que hay unas que vienen para 110 y 220 voltios, entonces hay que cambiar esa opción. Si continúa el problema, entonces debemos desconectar la fuente de voltaje del computador, desconectarla de la placa madre y de las demás unidades de almacenamiento y sacarla de la torre. Y arrancar la fuente de voltaje conectada sola, y debemos hacer un puente. Un puente es simplemente con un alambre, y ese puente se hace entre los dos pines de la fuente de voltaje. Miramos que es entre el color negro y el color verde. Buscamos ese color de cable y hacemos un puente que puede ser con un clip, ahí como lo podemos ver en la imagen. Si la fuente pues arranca o se enciende el ventilador, entonces el problema puede ser otro. Entonces pues ahí sí ya nos toca consultar al personal, digamos, ya especializado en la solución de fallas. Otra de las preguntas frecuentes es que el computador enciende pero no pita ni muestra imagen. Entonces lo mismo tenemos que hacer, o revisar si es la energía, porque a veces hay picos o fluctuaciones de energía que pueden dañar algunos dispositivos. Entonces eso puede hacer daño en algunos dispositivos internos. Luego, si el computador enciende, podemos descartar que pues el daño sea en el procesador, y porque ya en algunos casos ni siquiera podría encender. O si enciende, también hay que probar la memoria RAM, el procesador o la placa madre. Entonces para ello pues desconectamos la energía eléctrica del computador, extraemos las memorias RAM que hayan de los módulos, reconectar la energía y encender de nuevo. Luego, si no, debemos escuchar pitidos por ausencia de la memoria RAM. O sea, si yo tengo desconectado la memoria RAM, tiene que pitar la placa madre. Y de ser así el caso, entonces pues ya podemos descartar que haya un daño en la memoria RAM. ¿Listo? Lo siguiente es que debemos resetear la BIOS. Entonces, eso tiene un jumper o un conector, o también un interruptor como el que vemos acá, que podemos hacer un pequeño puente o cambiarlo de posición. Y eso lo que hace es que resetea es la BIOS, no resetea el computador, ni el disco duro, ni nada. Solamente resetea la BIOS, que es un sistema de entrada y salida de datos, que ese es para, digamos, el análisis del equipo. O sea, no va a pasar nada con la información. Y pues una vez también se reseteó la BIOS mediante ese jumper, también se puede reemplazar la batería interna de la placa madre, como la que podemos observar en esta parte. Ella trae esa batería porque esa batería lo que hace es mantener un punto de energía en la placa, lo cual va a mantener, digamos, algunas configuraciones como son la fecha. Entonces, si se apagara totalmente, siempre me saldría la fecha inicial por allá de la fabricación del computador, y me tocaría todas las veces configurar la fecha. Entonces, por eso es que en sus computadores no sucede eso.
O sea, siempre está la hora y las configuraciones de la fecha y algunas más porque se mantiene un punto de energía con esta batería. Entonces lo que se puede hacer es eso. Y probar extrayendo la RAM, se prende el computador y se vuelve a probar si pita, no es la tarjeta madre. Luego probamos reseteando la BIOS y luego cambiando esta batería que a veces pues ha estado ahí por muchos años y pues también ella tiende a descargarse. Otra de las preguntas frecuentes es: ¿el computador arranca de manera intermitente? A veces sí, a veces no. Entonces puede ser un problema en la fuente de poder que lo esté causando. Entonces hay que probar que no haya fluctuaciones de energía primero que todo. Luego hacemos el puente, como se puede ver acá en la imagen, y tiene que arrancar la fuente o el ventilador que ella trae. Entonces hay que mirar también la potencia de la fuente porque hay unas entre 300 y 80 vatios y pues lo que más se sugiere es probar esta fuente de voltaje en otro computador. También tenemos que el computador se reinicia o se cuelga después de un tiempo de uso. Entonces en ese caso pues puede ser un problema causado por el ventilador del procesador, que si el procesador no tiene en funcionamiento el ventilador, pues sufre un sobrecalentamiento, o también pueden haber problemas en la memoria RAM o por infección en el sistema por virus. Entonces hay que revisar el ventilador del procesador que esté en buen funcionamiento y también revisar cada uno de los módulos RAM. Hay un programa que se llama MEMTES 86 que nos permite revisar los módulos RAM. Ese lo podemos observar acá. Otro de los problemas es la hora del computador siempre está errónea o descuadrada. Entonces cuando se inicia el computador siempre nos aparece alguno de estos mensajes, por ejemplo press F1 key continue, que es presione la tecla F1 para continuar y pues nosotros podemos ingresar ahí, hacer un boteo y continuar. Si no es así, pues tendríamos que reemplazar la batería de la placa madre, que es de esta referencia, porque a veces ella, al estar ya desgastada, entonces va a presentar esos problemas con la hora errónea. Otro de los problemas es que al encender el computador solicita un password o una contraseña que no se conoce, que a veces es en el BIOS que se tiene que hacer. Se tiene que resetear la BIOS como les había indicado mediante el jumper. Entonces hay que mirar de qué tipo o cómo se formatea en ese caso. A veces es simplemente haciendo un puente. Otro de los problemas es que al ingresar a la BIOS solicita una contraseña también. Entonces en ese caso sí se sugiere la utilización de un programa como Skillsemos, que lo que hace es darnos una contraseña nueva o resetear la que se tenía antes. Acá podemos ver una imagen de ese programa. Y otro de los problemas frecuentes es que al encender el computador se escuchan sonidos fuertes que antes no se oía, que esto puede ser debido a que los ventiladores o los coolers están ya desgastados, ya sea por polvo en las superficies de ellos y no se puedan deslizar de manera fácil, o en las aspas hayan objetos o ya mucho mugre, mucho polvo. La solución es pues hacer una limpieza de los ventiladores, o pues si ya están con daño grave, pues se hace una sustitución. Ahí ustedes se pueden dar cuenta
que es un pitido bastante largo. Ya he examinado la memoria RAM, aquí está ubicada. Ya la saqué de su slot, la limpié con un borrador, pero definitivamente esta no ha querido funcionar. Yendo más al caso, buscando un poco más el problema, si la memoria RAM hubiese fallado, hubieran sido pitidos cortos, unos bits cortos. En este caso, tenemos de que el bit es un bit largo, supremamente largo, y vamos a entrar a comprobar el caso por lo cual está sucediendo esta situación. Entonces, vamos a mirar ante todo los condensadores acá. Ustedes pueden notar que todos estos condensadores están planos, son planos totalmente, pero a este lado de la board, aquí, pueden notar ustedes que estos están soplados, este y este. Prácticamente se puede decir que ha habido un problema de alto voltaje. Debido a eso, la corriente no está fluyendo debidamente por la tarjeta madre y esto hace que nos dé una señal de alarma. Para poder hacer que nuestra board funcione correctamente, es necesario sacar la board completamente de la PC y hacerle el cambio de estos condensadores.